A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. En este mes de octubre quedó conformada la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. La integran compañías uruguayas y extranjeras de esta industria que quedó habilitada hace 5 años con la aprobación de la Ley de Regulación del Mercado del Cannabis. Por el momento se concentran en el potencial exportador de este sector. ¿Cuáles son las oportunidades que se abren para diversificar la matriz productiva de nuestro país? ¿Cuánto suman las inversiones previstas a corto plazo? ¿Cuántos puestos de trabajo van a crearse? ¿Qué iniciativas están maduras? De eso es que vamos a conversar a partir de este momento con nuestro invitado, que es Marco Algorta, vocero de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y cofundador de Canapur, un emprendimiento que se instalará en Juan Lacase. Marco, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Empecemos aclarando, así brevemente y sin meternos en detalles técnicos, ¿de qué hablamos cuando decimos cannabis medicinal? Bueno, es una pregunta que habría que hacerle a los médicos, ¿no? Yo voy a hablar de la industria. Por eso, veámoslo desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, el cannabis medicinal es un extracto que se saca de la planta y se diluye o se vehiculiza para el uso humano en diversas maneras, ¿no? Una de las formas más comunes es el aceite, y después, pero ya en Canadá se trabaja con pequeñas cápsulas de gel, extractos puros, o sea, es el extracto de la planta de cannabis para un uso medicinal. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos usos medicinales? Yo veía ahora un repaso ayer, pero hay 20 repasos posibles, ¿no? Está indicado formalmente para tratar el dolor crónico, la epilepsia refractaria, las náuseas y vómitos que provoca la quimioterapia. Decía esta lista de la diaria, también para la caquexia del HIV, es decir, el deterioro orgánico y debilitamiento físico que provoca esa enfermedad. Está indicado además contra la espasticidad, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, un trastorno del sistema nervioso que hace que los músculos se mantengan contraídos. ¿Qué más? Después está otro uso muy común que se da sobre todo en California, es el estrés postraumático, ¿no? Los veteranos de guerra, por ejemplo, utilizan mucho el cannabis medicinal para lo que todos son sus estreses postraumáticos, ¿no? Ese es otro uso muy difundido. Bueno, después hay un montón de evidencia que es menor, que se va como desperdigando, y en realidad uno ahí ya no sabe hasta dónde está el grado de seguridad del uso de cannabis en otras enfermedades, pero creo que esa lista es bastante completa. La Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal quedó conformada la semana pasada, pero hace meses ustedes venían analizando esta posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué crearon una cámara? ¿Por qué creamos una cámara? Porque, bueno, lo dijo creo que el prosecretario cuando estuvo en el lanzamiento de la cámara, ¿no? Necesitamos generar un interlocutor válido frente al gobierno. Creo que ese es el gran motivo. Y bueno, aprovechamos la fecha del 7 de octubre, que era el día de la legalización en Canadá, y además obtuvimos desde el principio la confirmación de la presencia del embajador de Canadá. Entonces, a partir de esos dos hechos, creo que salimos un poco al ruedo y por suerte creo que no tuvimos el impacto que queríamos y necesitábamos. La ley 19.172, la de diciembre de 2013, habilitó la investigación en cannabis medicinal y también la producción y comercialización, ¿no? Sí. Sin embargo, parece que este proceso viene lento, viene muy lento. Hay que recordarlo, lo dije recién, 2013. La norma tiene casi 5 años. ¿Ustedes hacían esa evaluación de que esto venía lento, de que venía demasiado lento? A ver, nunca tuvimos una mejor relación con el gobierno que ahora. Empecemos por ahí. Pero sin duda que creo que hubo una pausa. Hubo un enlentecimiento, ¿no? Sobre todo, a ver, el Uruguay aprueba en el 2013 y Canadá ahora en el 2018, ¿no? Son 5 años, y en esos 5 años Uruguay estuvo solo, de alguna forma, en el mundo. Obviamente que ahora el respaldo de un país con la imagen política de Canadá permite a Uruguay tener otras tranquilidades y otra seguridad en avanzar en esto. Pero sin duda que yo creo que la ley todavía no se ha aplicado en todo su esplendor. Como que dice que parece una ley muy buena, además, que ha servido de ejemplo a otros países, pero no hemos usado todos los recursos que nos da la ley, ¿no? Hicieron mucho ruido hace pocas semanas 2 ex jerarcas de la Junta Nacional de Drogas, ¿no? Milton Romani y Julio Calzada, en un seminario en la Universidad Ort, que después repercutió en prensa,
donde con palabras muy directas le atribuían al propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, estar frenando este avance, ¿no? A ver, no sé si era la opinión de Milton, es una de las personas que más sabe de política de drogas en Uruguay, ¿no? Fue un gesto político. Yo estoy convencido que fue un gesto político lo que él hizo. Y bueno, además creo que ha ayudado. Lo que ustedes entienden es que Romani decidió patear el tablero. Sin duda. Yo no tengo una menor duda. Y ha ayudado. Creo que, a ver, la República la hacemos entre todos. Y me parece que si alguien desde el gobierno, desde el partido del gobierno, decide empujar, porque él está convencido de la ley, entonces como actor político, decide participar del avance de la ley, está perfecto. Unos días después entrevistamos acá en Perspectiva a Diego Olivera, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, y él decía que no había trabas, que no había instrucciones que tuvieran de parte del gobierno para frenar los procesos de autorización, que tampoco había inconvenientes en el Ministerio de Salud Pública, simplemente que se estaba ante una realidad nueva, compleja, que había que digerir, ante la cual había que adaptarse, etcétera. Es más, anunció que estaban por salir algunas de esas habilitaciones, ¿no? A ver, de la misma forma que Milton Romani, creo que, ¿no?, como decías tú, patea el tablero, la Junta Nacional de Drogas no es ajena a ese hecho y entiende que había una oportunidad y espera el momento político. Creo que la política está hecha en momentos, ¿no? El momento justo para entrar en un tema. Y creo que en esas semanas se generó, a partir de esas declaraciones, el momento justo para avanzar con los proyectos. ¿Ustedes notaron que hubo un cambio? Sin duda, sin duda. Y le agradecemos y lo hemos dicho públicamente, creo en las últimas semanas hubieron grandes avances en diversos proyectos alrededor de cannabis medicinal. Vamos a ir viendo eso. La Cámara está integrada por 14 empresas, ¿no? 14 empresas, sí. 14 empresas que van desde el medicamento que uno ya puede comprar en farmacia, a partir el Epifractán. Exactamente. Medic Plus participa en la Cámara y después tenemos... aclaremos, es un caso en el que la empresa importa el extracto de cannabinoide CBD aislado y lo diluye acá. Ahí está. O sea, hay una importación de materia prima y la terminación del producto acá. Exactamente. Entonces, esa es una de las empresas que están participando. Esa es una de las empresas, pero después tenemos también BCBD, que son los mismos que han hecho la yerba canábica y que además tiene un proyecto alrededor de cannabis medicinal. Hay después unos chiquilines que vinieron de California, que han trabajado en la regularización allá y vienen acá con un proyecto muy lindo. Son 14, no me quiero olvidar ninguna, no voy a hacer la lista, pero hay proyectos muy variados y que muy diversos, y que apuntan además a sectores distintos dentro del cannabis medicinal, ¿no? Justamente, pero a ver, la mayoría son de capitales extranjeros, ¿no? La gran mayoría son capitales extranjeros. ¿Cómo se explica eso? A ver, se requiere una gran inversión y se requiere un know-how. Entonces, creo que los inversores, por ejemplo, uruguayos, todavía creo que no tienen el conocimiento del mercado para apostar tanto, porque son proyectos que requieren cierta inversión, ¿no? Entonces, para apostar tanto en algo que todavía no lo sienten, que lo controlan o lo conocen a fondo. Igual, de todas formas, después del lanzamiento de la Cámara, he recibido muchísimos mensajes de personas o estudios jurídicos con clientes interesados en invertir, ¿no? Es más, Uruguay 21... O sea, que este proceso va a continuar. Va a continuar, Estas claro, 14 empresas son nada más que las primeras. ¿Ese es el mensaje? Sin duda. Esta industria, para realmente establecerse, necesita muchísimos más actores. Con 14 no vamos a crear una industria. Es más, es una invitación a todos aquellos que están interesados a acercarse. Claro que sí. Necesitamos actores, necesitamos profesionales, necesitamos nuevas voces. Esta es una industria, para realmente fundar una industria necesitamos una base social muy importante. ¿Cuál es el potencial de este sector? Veamos eso justamente. Bueno, ¿Por qué es que esto recién empieza? A ver, esto recién empieza por razones, creo que son cuidados, como decía Diego Olivera, había que tomar todos los recaudos, es un tema de mucha sensibilidad en la opinión pública, eso de verdad no lo podemos olvidar. Y el ingreso de Canadá para mí es clave también. Yo creo que eso le da una tranquilidad al gobierno que antes no la tenía. El ingreso de Canadá al grupo de países que habilitan la producción y comercialización de cannabis con fines recreativos. Recreativos, pero con una legislación total alrededor del cannabis, que creo que es esa la noticia, ¿no? El recreativo es como un poquito la frutilla de la torta, pero es una legislación total alrededor del cannabis. Entonces estamos hablando de bancos, estamos hablando de importaciones, estamos hablando, ¿no?, de un marco jurídico muy distinto al que teníamos antes. Está bien, pero yo marcaba esta novedad
por el hecho de que, como quedó mencionado, Canadá ya llevaba ¿cuántos años con el cannabis medicinal habilitado? No, Canadá ya lleva más de 10 años. Por eso. Ahora se completa el marco legal con esto que entró en vigencia esta semana, claro, la semana pasada, ¿no? Claro. Pero Canadá no estaba legalizado en su totalidad. Ciertas regiones de Canadá. Ajá. Es una ley federal y esa es la noticia. Estados Unidos tiene muchos estados que están habilitados para el uso de cannabis, tanto recreativo como medicinal. California es un ejemplo. Hablamos que California, si fuera independiente, sería la sexta economía del mundo, ¿no? Pero a nivel federal no tiene una ley y eso genera un montón de trabas. Canadá ahora tiene una ley a nivel federal y esa es la gran noticia. Entonces, ¿cuál es el potencial? Preguntaba yo. ¿Podemos dar números de qué es lo que puede pasar en nuestro país? Bueno, yo tengo un maestro que decía que solo no plagian los novatos. ¿Solo qué? Solo no plagian los novatos. Ajá. Todos los proyectos que acá están de esas 14 empresas son proyectos que hemos aprendido del modelo canadiense, ¿no? Traemos modelos que ya funcionan en Canadá y los venimos a aplicar acá. Obviamente que tratando de traducirlos y aplicándolo, o sea, moviendo las fichas para hacerlo adaptables a las realidades uruguayas. La firma Deloitte, que recién escuchamos en la radio hablando del impacto de Argentina con el tema del turismo en Uruguay, habló de 150.000 puestos nuevos de trabajo en Canadá a partir de la legalización. El propio director de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, en una nota que se publicó ayer, habló de 2.500 puestos de trabajo. Sí, mencionó 2.500 para el año que viene. Para el año que viene. O sea, a muy corto plazo. A muy corto plazo. Porque claro, todos estos proyectos que se presentan frente al Instituto de Regulación de Cannabis, el IRCA, van con una proyección financiera, donde están esclarecidos y establecidos los puestos de trabajo. Acá nadie vino a inventar la rueda. Es una realidad. La industria canábica genera muchísimos puestos de trabajo. O sea, en Uruguay estamos hablando de 2.500 en un año. En un año. Un año y algo. Y después, más a mediano plazo. Yo creo que de acá a 3 años podemos estar llegando a los 5.000 entre zafrales y permanentes tranquilamente. Y en cuanto a monto de inversión, entre lo que ya está concretado y lo que viene ahora a corto plazo, ¿qué números manejan ustedes? Lo que viene ahora, lo ha dicho a las propias autoridades, son 100 millones de dólares que están esperados para entrar al país. 100 millones de dólares de inversión directa extranjera, ¿no? Y ya se ha invertido, además. Ya se ha invertido, las inversiones que han habido no han sido tan... A ver, estamos hablando primero de los licenciatarios, ¿no? Los 2 licenciatarios, uno fue vendido para la empresa Aurora por 220 millones de dólares, según un trascendido de prensa, ¿no? Obviamente que había que ver después los detalles de esa operación. Y después hay industrias que ya invirtieron bastante, no conozco los montos exactos de lo ya invertido, pero sin duda que el empuje viene ahora, ¿no? El verdadero cambio del paradigma, de alguna forma, viene ahora con estas inversiones. Yo decía, el negocio hoy por hoy está en la generación de productos medicinales con fines de exportación. Exportación, sí. Básicamente exportación. Y bueno, muchos de los proyectos que estamos acá vinculados al tema, vimos que, bueno, que el Ministerio de Salud Pública generaba como ciertas dificultades en el ingreso de productos o al mercado uruguayo. Entonces establecimos como primer marco la exportación, pero obviamente que todos queremos poder generar productos de calidad y uruguayos a los uruguayos, porque más allá que no es horrible hablar de mercados cuando hay niños o personas que realmente tendrían una muchísima mejor calidad de vida si pudieran acceder a un cannabis medicinal con un precio justo, ¿no? O sea que en cuanto a la autorización de producción de cannabis medicinal para el mercado, entre comillas, uruguayo, todavía ahí hay otra velocidad. No sé si podemos hablar de otra velocidad. Vemos que políticamente es un tema todavía sensible y quizás no es el momento de atacarlo, ¿no? De alguna forma. Pero creo que hace muy poco en el diario El País de Madrid salió una opinión de Michael Collins. Michael Collins trabaja en la política de drogas en Washington. Decía, ya no hablamos de si se va o no legalizar el cannabis en el mundo. El tema es cómo y cuándo, ¿no? Entonces, esas barreras van a caer. Tenemos que esperar y ser pacientes. Bueno, ¿y de qué tipo de productos? En las empresas que hasta ahora están en la Cámara, pensando en la exportación, ¿de qué tipo de productos hablamos? A ver, el cannabis medicinal, como cualquier otra sustancia, tiene que ser dado en una dosis, por una vía, para ciertas enfermedades en cierto momento, ¿no? Para esos tipos
que van a decir los médicos cuáles son, es que la industria canábica está generando los productos, ¿no? Obviamente que hay distintas concentraciones de cannabinoides, ¿no? Al mismo tiempo se puede concentrar distintos terpenos en esas extracciones, que son otras sustancias que disponibilizan los receptores cannabinoides para un tipo de cannabinoide o para otro, distintas concentraciones, de distintas vías, ¿no? El aceite es una, hay muchísimas más. Entonces, para todas esas especificaciones que la propia medicina nos va a ir dando, la industria canábica va a ir generando esos productos. Y pensando en qué mercados, qué países concretamente. Bueno, el primer mercado es Canadá. Obviamente que es Canadá, pero bueno, Canadá obviamente que ahora es un boom, habría que ver algún momento se va a estabilizar ese mercado, ¿no? O sea, Canadá, que tiene su propia industria de cannabis medicinal, ¿también importaría? En este momento sí, por unos años sí, sin duda. Pero después está Europa, que muchos países de Europa ya usan cannabis medicinal. El último a unir ese grupo fue el Reino Unido. Y después está lo que es la región, ¿no? Brasil tiene un programa de cannabis medicinal, Argentina, no regulado, pero lo tiene, Perú, Paraguay, Chile. Entonces acá, cuando se terminen de regularizar, la ley está, ¿no? Pero regular el acceso al cannabis medicinal, ahí vamos a tener esas enormes oportunidades regionales, enormes. Porque, a ver, además es una sustancia muy controlada y pocos países tienen estabilidad económica y social que tiene Uruguay para poder producirlas. Colombia ha abierto el cultivo y ha dado licencias, pero tiene enormes problemas. Hay un montón de licencias otorgadas en Colombia y nadie planta. Uruguay da la tranquilidad que esta industria necesita, sin duda. Se amontonan los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, acá dice Armando, sobre el precio. Al producir mayoritariamente para el mercado internacional, ¿no sucederá que después el precio local, cuando haya productos locales, sea el mismo que tenemos ahora con el cannabis medicinal suizo, que es muy alto? Esa es una de las inquietudes. Después, Eduardo, quería saber si el cannabis medicinal sirve para fines recreativos. ¿Puede evitarse el daño de tener que fumar marihuana con el aceite? ¿Se puede acceder de esa otra manera? Tengo más preguntas. ¿Las empresas del cannabis medicinal no deberían generar un fondo para tratar adicciones? Es una forma de autorregulación muy interesante, dice este oyente. Bueno, con estos y otros puntos volvemos en la segunda parte de la entrevista. Este mes quedó conformada la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, que cuenta con 14 compañías socias, algunas uruguayas y otras, la mayoría, extranjeras. Su objetivo es impulsar el desarrollo de emprendimientos en esta nueva industria que quedó habilitada hace 5 años con la aprobación de la Ley de Regulación del Mercado del Cannabis. Marcos Algorta, portavoz de esta Cámara, que está con nosotros esta mañana, dijo en el acto que el sector representa una oportunidad histórica para Uruguay y puede significar un impacto muy positivo por la creación de puestos de trabajo y por la generación de productos con valor agregado. Además, esta Cámara puede ayudar al objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, agregó. Estamos con Marco Algorta, seguimos. Por ejemplo, a propósito de esta inquietud que venía de la audiencia, ¿cuál es la respuesta de ustedes? La de que cuando llegue la producción local, los productos de cannabis medicinal acá terminen siendo caros, igual de caros que los que hoy se están importando. A ver, el sobreprecio de los productos de cannabis se da por este pseudo prohibicionismo que sigue de alguna forma rigiendo en el mundo, pero cada día que pases los precios de cannabis en el mundo vienen bajando. O sea, en realidad es algo interesante, es una industria que crece, pero el commodity baja. Viene bajando el precio y va a bajar. Esto es una cosa de regular y tranquilizar el mercado. Una vez que el mercado esté absolutamente regularizado, lo primero que va a bajar son los precios. Otro, el que planteaba esta idea, ¿quién era el oyente? Alejandro, sería bueno que la industria canábica generara un fondo para tratar adicciones. A ver, el tema que ahí seguimos hay esa mentalidad prohibicionista la que rige esa pregunta. O sea, hace poco en una mesa acá en este programa se habló de la dosis, ¿no? Que la droga y la dosis. O sea, acá la adicción, el cannabis como adicción es un problema de salud pública y de la Junta Nacional de Drogas, pero es ajeno a la industria. La industria usa la materia prima para un uso medicinal. Es como
querer, o sea, no tiene relación. Lo que se usa es la misma materia prima, pero no está relacionada una cosa con la otra. Es como poner toda la misma bolsa, que fue lo que se hizo en el prohibicionismo en los años 30, y decir, bueno, esto es lo mismo, y de alguna forma prohibimos todo Era una forma también de controlar la inmigración mexicana en ese momento en Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos que separar, son cosas distintas. El uso médico de cannabis se hace más de 10.000 años, ¿no? Hay vestigios en cuevas de Japón del uso de cannabis medicinal que tienen más de 10.000 años. O sea, lejos de ser una novedad está, y no hay ningún problema de adicción si el uso se hace de forma controlada. Estamos, decía, con Marco Algorta, vocero de la Cámara, pero cofundador, por otro lado, de Canapur, una de las empresas socias que fue creada en abril 2016, tiene poco más de 2 años, ¿no? Se instalará en Juan Lacase, va a producir cannabis medicinal a partir de 2019. Vamos a ver este ejemplo en particular. Bárbaro. A ver, ¿qué tipo de productos van a elaborar? Bien. Canapur va a elaborar distintos tipos de productos. Nuestro mercado objetivo es Brasil. Entonces Brasil tiene tanto el CBD como el THC como medicamentos en su regulación. Entonces vamos a generar productos en alto contenido de CBD, productos con alto contenido de THC y productos con equilibrio en CBD y THC para el mercado brasilero. Entonces vamos a trabajar todo el rango genético de cannabis que hay para hacer distintos extractos, porque cada enfermedad requiere un tipo de concentración de cannabinoides. Y eso es uno de los porque la empresa no solo va a producir, además se invierte mucho en investigación. Y una de las investigaciones que estamos haciendo junto a Facultad de Química en el Instituto Pasteur es exactamente eso, es relacionar distintos tipos de perfiles de planta con distintos efectos terapéuticos para ciertas enfermedades. Así que el mercado principal en el que piensan es Brasil. Es Brasil. Nuestro mercado objetivo es Brasil. Obviamente que es un mercado que todavía está recién empezando, pero ya venimos trabajando mucho con el tema y creemos que de acá en breve se va a empezar a agilizar más lo que es el acceso, ¿no? Hoy en día es muy difícil el acceso desde Brasil porque las personas tienen que importar de una forma personal, o sea, cada persona tiene que hacer la importación y eso requiere un trámite, pero se está cambiando la legislación y en eso estamos apostando. ¿Capitales de origen? Canadienses. Canadiense. ¿Inversión hasta este momento? La inversión hasta este momento, vamos a invertir ahora 25 millones de dólares en la primera etapa, que son 2 años, ¿no? 2 años de inversión, y después pasaremos a los 53 millones de dólares. ¿Puestos de trabajo que van a generar? Bien, hasta el 2023 el total del proyecto, solo en la parte de producción, son 680 puestos de trabajo. Es una cantidad muy interesante, ¿no? Muy interesante. Una sola empresa, 600 puestos de trabajo. En Juan Lacase, además. A ver, este modelo, como decía, ¿no? Solo no plagian los novatos. Este modelo, hay un ejemplo en Canadá, de un pueblo que estaba con grandes problemas porque una fábrica de chocolate había cerrado, fue noticia en el diario El País de Uruguay, y que con un proyecto de Canopy Growth, que es una empresa canadiense, se generaron 800 puestos de trabajo. Bueno, nuestro proyecto es muy parecido al Canopy Growth. Y van a generar más puestos de trabajo que los que tenía Fanapel, que fue la última industria que cerró, ¿no? Sí, creo que entre Fanapel y la textil tuvieron más, ¿no? Llegaron a tener 1000 y pico. Ah, no, claro, en su época. Sí, en su época, exactamente. Pero sí, sin duda que va a ser más lo que tenían Fanapel y en realidad son más puestos de trabajo permanente que UPM. Eso, ahí está, esa es otra comparación posible, ¿no? Los puestos directos de UPM son menos que estos 600. Sí. Y ustedes los van a generar en Juan Lacase. ¿Por qué eligieron Juan Lacase? ¿Por ese motivo? A ver, Juan Lacase creo que tiene el caldo de cultivo necesario para desarrollar una industria ahí, ¿no? Hay una cultura de trabajo, eso no es menor. Está además las condiciones logísticas, ¿no? O sea, tenemos energía eléctrica disponible, necesitamos mucha, hay un puerto libre, el gobierno desde el cierre de la fábrica generó un montón de acciones que permiten facilitan, ¿no? La implementación de una industria. Y además, bueno, sí, creemos que Juan Lacase era una oportunidad también política de poder hacer más ruido y avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque Juan Lacase necesita una solución. Juan Lacase necesita una solución productivas y de empleo. Claro, y es el pueblo del voto verde, ¿no? Olvidemos que el único pueblo interior donde gana el voto verde en el 89 es Juan Lacase. Entonces, esa deuda histórica también, de alguna forma, creo que necesitamos para hacer avanzar este proyecto, porque sabemos de dificultades de hacer avanzar un proyecto de este tipo.
¿Qué es lo que ustedes van a instalar en Juan Lacase? Ustedes no van a estar en la ciudad misma. A ver, estamos muy cerca de la ciudad, ¿sí? Necesitamos cierta distancia por un tema de olores, etcétera, que nos pidió el Instituto de Regulación y Control de Cannabis del IRCA. Pero vamos a estar al lado de la ciudad, o sea, es en la ciudad misma. Y Juan Lacase lo que vamos a instalar es primero los invernáculos de producción y después, en una segunda etapa, una planta industrial de extracción. ¿Sí? Es una segunda etapa, ¿por qué? Porque la primera planta de extracción la vamos a instalar en el Polo Tecnológico de Pando, a escala, y después cuando pasamos a una segunda escala de producción, ahí la planta industrial de tamaño grande va a ir a Juan Lacase también. Y esos 600 puestos de trabajo que van a estar ya concretados, decía, para 2023, ¿no? Esos 600 puestos de trabajo, ¿de qué tipo de personas son? Ahí va, bueno, es otra cosa que y lo dije el día del lanzamiento de la Cámara. El cannabis no requiere un trabajo físico ni un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las personas que mejor se adaptan al trabajo en la industria canábica? Son los mayores de 40 años y casi siempre mujeres. Ese es el perfil que se busca en la industria de cannabis medicinal. Por lo tanto, también desde ese punto de vista es ideal, ¿no? Teniendo en cuenta las complicaciones para la reconversión y para conseguir empleo de personas de ese perfil que pueden haber quedado desocupadas con estos cierres de los que hablábamos hace un rato. Demográficamente, la industria de cannabis le viene muy bien al Uruguay, le calza muy bien al Uruguay. Uruguay tiene una población que necesita respuestas y la industria de cannabis a ciertos sectores le puede dar esas respuestas. ¿Cómo van a resolver el problema con las cuentas bancarias? Bueno, ahí es hoy en día se hace yo le decía el otro día en una entrevista, con mucha creatividad. El IRCA, no nos olvidemos que el IRCA tiene 2 cuentas bancarias, ¿sí? Y nosotros hacemos exactamente lo mismo que hace el IRCA hoy en día para trabajar. Igual el tema de las cuentas bancarias es un tema de tiempos, ¿no? Con la legalización de Canadá, sé que la plaza financiera canadiense ya se está abriendo, el Banco de Montreal, por ejemplo, ya opera con cuentas canábicas. Ahí es donde tenemos nosotros nuestras inversiones, pero otro banco canadiense, si algunos ya están en plaza acá en Uruguay, creo que tarde o temprano van a seguir esa política de flexibilización de la industria del cannabis en el tema financiero. Otro oyente hace un análisis un poco más global de este sector. Casualmente se llama Marcos, no Marcos, sino Marcos. Dice, el cannabis medicinal es una alternativa a la producción que no provoca deterioro del medio ambiente, genera trabajo y nos posiciona en el mundo, colaborando incluso con el turismo. Será un sustituto para otros cultivos que no son tan regulares en sus mercados, incluso en algunos casos dañan el suelo, el aire, el agua y la salud. ¿Ustedes han hecho este análisis? Sin duda. ¿Cómo ubican al cannabis medicinal o a esta industria en la... ¿Cómo llamarlo? En la agroindustria, porque van a formar parte de la agroindustria ustedes. Sin duda, somos una industria agroindustrial, sin duda. Y bueno, el cannabis tiene una lógica mucho más sustentable que otros cultivos que se hace hoy en día acá en Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Y porque hay otro al ser un producto que como destino humano casi prácticamente es terapéutica la palabra, no podemos usar los pesticidas y herbicidas que se usan en otras industrias. ¿Sí? Entonces hay un cuidado del suelo, como muy bien decía el oyente. Después muchos de los cultivos se hacen en hidroponía o no en suelo directamente. Entonces además usamos los que hacen hidroponía usan energía eléctrica y hoy en día Uruguay lo hace de una forma sustentable. Entonces es una industria además también que trabaja muchísimo en el tema de la sustentabilidad y la huella de carbono. Está muy preocupada por ese tema. ¿El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya tiene una división para ocuparse de este rubro de la producción? Sí, y hay que decir la verdad, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de los que más trabaja activamente, el ingeniero Sergio Vázquez, que es la persona así que más trabaja en esto, ha hecho un trabajo espectacular alrededor del cáñamo, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería apoya absolutamente esta industria, ¿no? No nos olvidemos que Canapur, hablamos de Canapur, tiene la declaración de interés ministerial de parte de Carolina Cose, y además ella fue quien nos otorgó los fondos en abril de 2016, cuando empezamos, para que arrancáramos, ¿no? Fondos chicos, los fondos PIEP. Y yo sé que ¿Qué es eso de los fondos PIEP? Los fondos PIEP son los fondos de producción, no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? Que son los fondos que dan el BID y el MIEM, lo da anualmente. Y nosotros nos presentamos en noviembre de 2016 y obtuvimos el tercer mejor puntaje.
y obtuvimos esos fondos. Y yo sé que al otro llamado... ¿En ese momento ya tenían los capitales canadienses acompañando? No, para nada. Esos fondos es que nos permiten hacer el laboratorio de biotecnología que se instaló en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, y que a partir de eso es que logramos captar las inversiones extranjeras. Y además al año siguiente, otros colegas, que además son parte también de la Cámara, obtuvieron los mismos fondos y también pudieron empezar su proyecto a partir de ese impulso y apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces, esos dos ministerios han trabajado muchísimo alrededor del tema del cannabis y el cáñamo medicinal. Marco Algorta, vocero de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, cofundador de Canapur, que se va a instalar en Juan Lacase. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Quería hacer un llamado mañana en un seminario internacional en el Palacio Legislativo, ¿no? Que es organizado por la bancada de diputados de Frente Amplio. Muy interesante los que quieran acercarse, y eso me parece que es una oportunidad excelente. Empieza a las 10 de la mañana, pero va a estar toda la tarde. Es un momento especial. ¿Se va a discutir sobre cannabis medicinal específicamente? También. Es por los 5 años de la regulación de la ley. Es una mirada más amplia, pero también va a haber una mesa y un taller alrededor del tema. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ahora seguimos porque viene la mesa de este martes.